Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar en esta edición verano. 30 minutos en un especial que vamos a disfrutar de obras patrimoniales. Especial patrimonio en el Proyectar de hoy. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Primer bloque de este especial patrimonio en el Proyectar del día de hoy y vamos a conocer una obra fascinante que fue la puesta en valor del edificio del Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe. Un edificio bellísimo que por el centenario de la institución y un marco de actividades que se realizaron en este contexto se puso en valor en una obra que llevó varios meses pero que realmente resaltó todo el valor patrimonial que tiene este edificio. Los arquitectos Marcelo Saba y Ramiro Piva, ambos funcionarios de la institución muy entendidos en la materia, nos cuentan un poco el contexto del edificio, su historia y en qué consistió esta puesta en valor. Como ustedes saben, pertenece a una manzana histórica que comparten el edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y el Rectorado. Es un edificio que nosotros decimos que es patrimonial no solo por la belleza arquitectónica, sino por haber sido testigo de eventos muy importantes, cobijó eventos trascendentes para la comunidad universitaria y también para la de Santa Fe y la región. Uno de los ejemplos es que fue sede de dos reformas de la Constitución Nacional, una en el año 57 y la otra en el 94. Y también decimos que pertenece al área fundacional de la universidad. Frente a los 100 años o camino al centenario, decidimos tomar el desafío de llevar una puesta en valor integral del edificio y que luzca con el esplendor que tuvo originalmente. También decimos que es un edificio especial porque el proyectista, que fue Torres Armengol, un arquitecto español, a pedido de la Dirección de Arquitectura de la Nación, que en ese momento era la encargada de la mayoría de la construcción de la mayoría de los edificios públicos, fue contratado al efecto de hacer el proyecto original. Y lo hace, el desarrollo de la obra fue del 28 al 38, pero tiene una especial atención en los temas relacionados con la reforma universitaria, fue posterior. Nosotros decimos con orgullo que es uno de los primeros edificios reformistas en la Universidad Argentina. Decimos esto porque el propio arquitecto tuvo la intención de generar jerarquía y unificar en algunos ejes imaginarios los locales del cogobierno. O sea, si trazamos una línea imaginaria desde el hall, que es el lugar de recepción más jerárquico, nos encontramos enfrente con el paraninfo de la universidad, que es la sede de la Asamblea Universitaria. Por arriba del hall lo corona el eje la sala del Consejo Superior. Si seguimos ese eje hacia la Facultad de Derecho, porque es un edificio completamente simétrico, nos encontramos con el Consejo Directivo y atraviesa la biblioteca central del edificio. Con lo cual tenemos o percibimos una intención predeterminada del arquitecto en desarrollar y marcar la jerarquía de esos locales principales, que son donde se resuelven las cuestiones del cogobierno, y darle un valor secundario a los locales complementarios. El edificio es ecléptico, es de base completamente simétrica,
tiene una influencia especial del neocolonial español, particularmente las tejas coloniales y todo lo que es la herrería forjada en los laterales, todas las rejas de patios. Los patios son muy españoles. Y en particular en el local principal, que es el Paraninfo, el de la Asamblea Universitaria, como les decía, tiene algunas influencias moriscas. Aparecen colores estridentes, el uso del dorado, que en particular le da una jerarquía y un esplendor extraordinario. Nosotros tomamos, como les decía, el desafío de recuperar el edificio frente al centenario. Para eso nos preparamos durante mucho tiempo, nos preparamos técnicamente y también económicamente, porque es un esfuerzo extraordinario de una institución educativa que reservó 2 presupuestos de obra pública anuales para poder enfrentar una obra de este tipo. Comenzó con la recopilación de mucha información. ¿Para qué? Para poder llegar a un pliego, una documentación de obra que nos satisfiera a nosotros como profesionales y también digamos, que sea muy comprensible por la empresa que tuviera que ejecutar la obra. Hasta ese momento todavía no habíamos hecho la licitación y bueno, fueron muchos meses, te diría que casi un año de estudios, de relevamientos, de conocer el edificio, de buscar, de conocer las tecnologías, de indagarlas en libros de la época, de cómo realmente se construían este tipo de edificios, de indagar también en la ideología y en lo que pensaba realmente el proyectista, que fue un proyectista español que después se nacionalizó argentino, de apellido Torres Armengol, que fue famoso también en Buenos Aires. Ha dejado obras importantes como hoy lo que es la librería del Ateneo en calle Santa Fe. Bueno, es obra de él y realmente ha aparecido hace mucho como una de las librerías más importantes del mundo. O sea que bueno, Torres Armengol, que en su momento, cuando trabajó acá en Santa Fe, lo hacía para la Dirección Nacional de Arquitectura, después también hizo otras obras para la Nación, pero siguió su derrotero como profesional, como arquitecto en la parte liberal de la profesión. Lo dividimos en distintas etapas para encarar su ejecución, su conservación, y tiene mucho que ver a veces con la posibilidad que tenemos de ir mejorando, sobre todo las etapas, sobre todo la parte central, que es la que más recargada está de ornatos, de esculturas, la que más trabajo nos puede llevar en el tiempo y la cual presenta más problemas. En realidad los problemas de este edificio, que uno a simple vista lo ve, no tiene problemas de humedades, que podría ser por un edificio de tantos años, la verdad no los tiene, pero sí en esa época, vaya a saber por qué, se utilizó demasiado hierro, sobre todo, y se notan los grupos escultóricos, porque la entrada de agua con el tiempo, la abrasión del clima y todas esas cuestiones hizo que, bueno, que entrara mucha agua, ese hierro se oxidara, se expandiera y produciera roturas mecánicas. Esa es la principal patología, la que más tiene el edificio. Las otras son patologías que podríamos decir comparadas con esas menores, como puede ser las bióticas, todo lo que pueda sufrir el edificio de los detritos de las aves, de las costras biológicas como níqueles, musgos, todas esas cuestiones que también obviamente afectan y que ahora estamos limpiando, atacando y mejorando. Pero bueno, una primera etapa es la parte central, es la que más tiempo nos va a llevar, y después lo hemos dividido un poco, también lo hemos planificado en función de la logística, de los andamios que se necesitan, y a medida que se van terminando las etapas se van pasando a otras, se van corriendo todo el andamiaje para retomar las obras en el otro sector. Son 5, son muy fáciles de detectar: la parte central, la de los costados y las torretas de las esquinas.
Hacemos una pausa, la primera en este especial de verano de Proyectar, que en el día de hoy nos vamos a detener en el patrimonio. En el próximo bloque vamos a conocer el edificio de La Redonda, otro de los edificios patrimoniales a destacar de la ciudad de Santa Fe. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Alba Látex ultra lavable con tecnología Ultra Resist. Las manchas en las paredes ya no son un problema. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Segundo bloque en este especial verano de patrimonio de Proyectar y vamos a conocer el edificio de La Redonda. Lucrecia Pelliza nos va a contar sobre este edificio patrimonial y también sobre los actuales usos. Eso es algo interesante de este caso. La puesta en valor también le dio una refuncionalización de esta vieja estación de talleres del ferrocarril a los usos recreativos, lúdicos y educativos que tiene hoy La Redonda. Este lugar abrió a principios del siglo pasado, siendo un taller de locomotoras y con una historia de casi 100 años, cae, digamos, en desuso, como fue la historia de los ferrocarriles en nuestro país. En la provincia pasó eso mismo y bueno, de ser un espacio en estado de abandono, con la creación del Ministerio de Innovación y Cultura, se empieza a pensar la posibilidad de refuncionalizar este y otros espacios como centros culturales abiertos al público, que funcionen en pos de el encuentro, la convivencia y la acción pedagógica lúdica en cada uno de ellos. Estoy hablando de La Redonda, el Molino y también de la Esquina Encendida, que es otro de los espacios que conforman el tríptico de la imaginación acá en Santa Fe. Bueno, La Redonda es un espacio que conserva lo que fue, en el sentido de que, bueno, la nave central es la nave rectangular ya existente y el hemiciclo, que sigue mostrando de alguna manera señales y signos de lo que fue su existencia como espacio ferroviario. Esto, como conté antes, era un taller de locomotoras. El testigo de eso son las fosas que tenemos, las entradas, cada una de las entradas por las que entraban hasta 40 locomotoras o vagones que podían ser reparados en simultáneo. Era un espacio que estaba abierto las 24 horas todos los días del año, y también está la mesa giratoria
como testigo de esa actividad. Todo nuevo se hizo el techo, pero todas las vigas, todo eso es original. Y las paredes también conservan como rastros o señales de lo que fue ese pasado ferroviario. Está a la vista todo lo que es la carcasa y mucho, como te decía antes, mucho de lo existente sigue estando. Así es. En el espacio de ingreso tenemos elementos como una zorra, herramientas que se usaban y algunas fotografías, también una señal de paso a nivel que muestran un poco lo que era el uso que se hacía de este lugar, ¿no? Hay fotografías que son reales, ¿no? Están ampliadas y bueno, muestran eso a los operarios, la gente que trabajaba aquí. Y nosotros encontramos en el hecho de lo ferroviario algunas narrativas y también, porque como decís, por ejemplo, en el juego de madera, hay trenes para jugar, hay vías para construir y también tenemos herramientas hechas en madera que los niños y niñas cuando vienen al espacio a jugar, juegan con esos elementos. Y hay una narrativa implícita que no hay divisorios entre un juego y el otro. Entonces, de alguna manera es como un recorrido a través de distintos paisajes lúdicos. En esta idea de que ir en tren es como ir viendo distintos paisajes y como ir pasando de un espacio al otro sin divisiones. Eso es algo que de alguna manera está como implícito en este sentido de un recorrido abierto. Pausa muy breve en el proyectar de hoy. En el próximo bloque vamos a conocer la puesta en valor de la Capilla Norte San Miguel en la ciudad de Paraná. No te vayas, que todavía queda más arquitectura aquí en Proyectar. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Alba-Látex ultra lavable con tecnología Ultra Resist. Las manchas en las paredes ya no son un problema. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales.
Último bloque de este especial de Patrimonio en Proyectar y vamos a conocer la puesta en valor de la Capilla Norte San Miguel en la ciudad de Paraná, el edificio religioso en pie más antiguo de la provincia de Entre Ríos. La arquitecta Mariana Melem nos va a contar la importancia de este edificio y en qué consistió este proceso de puesta en valor. Este edificio, como ya hemos dicho, es la obra religiosa en pie más antigua de la provincia de Entre Ríos y la obra en pie más antigua de la ciudad de Paraná. Razón por la cual la responsabilidad que hemos tenido en la elaboración del proyecto y luego en el seguimiento de obra para hacer los ajustes necesarios ha sido muy pero muy grande, muy alta. Pero cabe aclarar que lo que hemos transitado es una etapa. Que esto que hoy aparentemente finaliza, en realidad no es que finaliza, sino que da el puntapié inicial para darle continuidad a la vida del espacio, que es un punto fundamental cuando hablamos de las obras patrimoniales. No sirve de nada hacer una inversión de esta naturaleza para que el edificio quede cerrado e invisible para los vecinos. Acá empieza el otro gran desafío, que es ver cómo se organiza los espacios para poder hacer que estos espacios sean disfrutados por los paranaenses, por supuesto con actividades que sean compatibles y que no degraden la obra, pero me parece que hay muchísima espera de parte de los vecinos y me parece que es una justa espera para llegar a este momento que, como dije antes, creo que es el punto de partida para empezar a abrir las puertas, para hacerlo conocer para quienes no lo conocen, para que tengamos un poco más de conciencia respecto de lo que es nuestro patrimonio, para comprender el vínculo necesario entre la mano del hombre y la naturaleza, porque esta obra vive a salud de haber sido construida con nuestros materiales, haber sido construida utilizando ladrillos, que está hecho con la propia tierra que nos brinda el Paraná, utilizando la cal como asiento, y es lo que le ha dado la fuerza para poder mantenerse. Esta no es una obra efímera como el resto, a lo mejor, que convivió temporalmente en el momento de la ejecución. Entonces me parece que es muy pero muy importante entender que este es el punto de partida para completar la vida del monumento con la presencia de los vecinos a través de actividades que tengan que ver con la difusión y con el reconocimiento de la historia local. Bueno, este edificio fue construido para poder salvar las distancias que se generaban con la presencia de los cursos de agua que hay en el entorno de la ciudad. Las características propias de este lugar hacen que no solo las diferencias de nivel, sino los cursos de agua subterráneas hayan sido un obstáculo durante mucho tiempo y que hoy en algunos puntos también lo son. Y entonces ese obstáculo hacía que los vecinos de esta zona no pudieran asistir a misa en la iglesia, lo que era la iglesia matriz, que estaba en el entorno de lo que hoy es la Plaza 1 de Mayo. Por esa razón se piensa en la ejecución de esta obra. Coincide con esto que en este sector de la ciudad han vivido negros libertos, y entonces por eso este sector se conoce como el barrio del Tambor. Esa parte de la historia nos dio herramientas para elaborar hipótesis y para trabajar con la presencia de arqueólogos en pequeñas prospecciones que nos permitieron descubrir cómo eran los pisos, por ejemplo, determinados códigos que tenían que ver, a lo mejor, digo a lo mejor porque todavía es en infinitivo lo que podemos plantear, con cómo era la celebración de la misa, que seguramente ha sido más en el exterior que en el interior, por el tamaño. Hay un conjunto de elementos que vamos a ir descubriendo en estas actividades que les digo que debemos plantear de aquí en adelante, que nos van a permitir armar otras hipótesis para conocer un poco más en profundidad la historia del templo y de la ciudad. Este edificio se compone de un espacio central, que es el más importante, coronado por una cúpula y su linterna, y por dos salas laterales. Una sala hacia la sala oeste, sobre calle Buenos Aires, y dos salas más pequeñas en el ala este.
Cuando conocemos este lugar, yo creo que lo primero que tenemos que mirar es un poco a través de la historia. ¿Qué significa este edificio para la ciudad de Paraná? O sea, en principio estamos ante el edificio más antiguo que se conserva en pie en la ciudad y que ha podido ser restaurado. Es un edificio que en el año 2022 va a cumplir 200 años, es casi bicentenario. Y por el otro lado, tenemos que también apreciar su valor a nivel provincial. Es el edificio religioso en pie más antiguo. Luego de ver la parte histórica, tenemos que comenzar a valorar su materialidad. Es un edificio, una arquitectura neoclásica que aparece a partir de 1822, es decir, pocos años luego de la Revolución de Mayo. Y esta arquitectura neoclásica que busca identificarse como oposición a la arquitectura colonial, ¿verdad? Recordemos que por aquel entonces la actividad calera en Paraná era muy importante, y esa es una de las características fundamentales que tiene este edificio, que a pesar de que en aquel entonces prácticamente todos los muros se asentaban en barro, en adobe, esta capilla está íntegramente asentada a la cal, es todo mampostería a la cal. Nos vamos a encontrar con un espacio central donde lo protagonista son las molduras. Es decir, tiene toda una decoración, un molduraje que es evidente no es de la primera hora del edificio de aquella década del 1820, sino que seguramente se trata de una intervención que se podría haber hecho en la época confederal. Ingresando a ese espacio, también nos vamos a encontrar una situación que apareció en la etapa de proyecto. Durante el proyecto nosotros hicimos todo un relevamiento dimensional y además de eso hicimos cateos tanto en muros, en revoques, como trabajos de arqueología en piso. Lo que nos interesaba era descubrir si encontrábamos el piso original de la capilla. Para ello convocamos en la etapa de proyecto al arquitecto Daniel Shavelson, que es especialista en arqueología urbana, y descubrimos efectivamente justo en el centro del espacio central, bien debajo de la cúpula, aparece el piso original, que es un doblado de ladrillo, que luego con las distintas intervenciones que se hicieron a lo largo del tiempo en el edificio, se le puso un piso calcáreo. Además de encontrar el piso original, nos encontramos en una situación muy particular, que se trataba de una especie de caño cerámico calzado con ladrillo, cual si fuese un pozo, que realmente abrió una serie de incógnitas y dejó abierto todo un capítulo para seguir la investigación de qué podría haber sido eso en algún momento, ¿no? Una de las hipótesis que se nos ocurrió es decir, ¿no habrá estado la pila bautismal aquí, por ejemplo? ¿No habrá sido un baptisterio esto originalmente? Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y así terminamos este especial Patrimonios en el Proyectar del día de hoy. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y encuentres todos los materiales en nuestro canal de YouTube Proyectar
TV, youtube.com/proyectartv, y allí puedas disfrutar de todos los contenidos de estas 5 temporadas en las que hemos traído propuestas de arquitectura, construcción, infraestructura, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene a las 14:30, nuestro horario tradicional, ya con el formato de 1 hora y un montón de novedades que tenemos para vos. Que tengan una buena semana y nos vemos el sábado a las 14:30. Chau.